Tenemos el grato placer, ¿no?, de tener a Matías Bosch, Carcuro, con nosotros, que a, nos va a presentar de forma breve y concisa, ¿no?, su investigación más reciente. O sea, recientemente la Fundación Juan Bosch y Matías personalmente dieron a luz un documento muy importante sobre la seguridad social dominicana, el sistema de seguridad social, sobre todo la parte de salud y la parte de pensiones. Eso es un tema que Matías ha venido tratando desde hace mucho tiempo y pienso que es tal vez el que ha logrado profundizar más en estos temas. Parece un tema simple, a simple vista, ¿no? Sin embargo, tiene muchas aristas, las cuales las iremos descubriendo ahora junto a Matías cuando él nos haga ese compendio brevemente de lo que fue ha sido su última investigación que ha hecho él junto con su equipo de investigación. Todos conocemos a Matías Bosch, nieto del profesor Juan Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch y militante a tiempo completo de las mejores causas del pueblo dominicano. Un placer y un honor para nosotros tenerte esta noche, Matías, y los micrófonos son suyos. Adelante, compañero. Muchas gracias, muy a gusto con esta invitación y que es importante que economistas se involucren en este tipo de debate. Importante porque con la hegemonía de la escuela neoclásica, la economía se volvió de ciencia social a una especie de caja de herramientas de una ideología dominante, que es la ideología neoliberal, en que las personas nos comportamos como egoístas, consumidores, y lo relevante se vuelve la eficiencia del mercado, llamándole mercado a cosas completamente abstractas, vaciadas de relaciones de poder y de intereses y de relaciones de enriquecimiento y empobrecimiento, de apropiación y de expropiación. Así que es muy bueno porque la seguridad social, las reformas, llamadas reformas, impulsadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir del ejemplo de Chile de 1981, han sido un gran dispositivo en los países donde se lograron imponer para convertir donde existía o donde no existía, como aquí, esas partes del salario de las personas que quedaban libres de la apropiación del capitalista, o que eran manejadas como salarios indirectos porque eran impuestos que el Estado utilizaba en derechos consagrados en la legislación, pues pasar a convertir eso en fuentes de acumulación y de realización de realización de la plusvalía. En el caso de República Dominicana, estos 20 años hay que verlos en desarrollo de esta ley de seguridad social. Es una ley que por primera vez establece a nivel nacional un sistema fundamentalmente de aseguramiento en salud, aunque en realidad no son seguros, son planes que tienen una posibilidad de ser adquiridos y un costo en dependencia y unos servicios incluidos dependiendo del riesgo. Por eso no se llaman aseguradoras de salud, se llaman administradoras de riesgos de salud. Y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, las pensiones,
que fueron capturadas, y esa captura se ha ido profundizando por empresas de intermediación financiera. En el caso de la AFP, los grandes grupos financieros del país, con la participación de grupos transnacionales, con la participación tanto en salud como en pensiones de empresas transnacionales que no tienen nada que ver con salud ni con pensiones, ni nada de eso. Eso es un proceso que se ha ido cada vez profundizando. Cada vez hay más dinero en ese sistema, dinero que se mueve a costa de que la gente no tenga derechos. Ese sistema lucra sobre la base de que la gente no tenga derechos, y además es un sistema de por sí excluyente, porque hacer un sistema orientado al lucro no es un sistema pensado para la población. La población accede obligatoriamente en función de si tiene un empleo formal. Por ejemplo, las personas que están suspendidas durante todos estos meses, aún con el FASE, son personas que están presentando lo que se llama una laguna previsional en sus cuentas de pensiones. Es decir, esas personas, por ejemplo, 2020 no habrá existido para ellas y para ellos, porque el sistema no está pensado para cubrir, y eso le va a traer como consecuencia pensiones todavía más miserables, porque el sistema no está pensado para la sociedad dominicana, está pensado para personas que puedan proveer flujo a estas empresas que manejan la salud y las pensiones. Es más bien un primer abordaje a lo que está pasando en República Dominicana, no necesariamente, no a los datos de la investigación, pero sí a lo que tenemos hoy. La pandemia y el estado de emergencia ha dejado lecciones tremendas. En materia de las FP de enero a septiembre han ganado más dinero que lo que ganaron en todo 2018. Con esa reforma que tú mencionabas. Una reforma en la que participaron los grandes partidos, que son los que tenían el control de la Cámara, divididos o unidos, y le aprobaron, pese a todos estuvimos un año señalando eso, no solo nosotros, que esa reforma disfrazaba un aumento de ganancia con una supuesta comisión más baja. Le aumentaron tanto las ganancias que las FP, en el peor derrumbe económico de los últimos 30 años, han ganado 3.400 millones, más que lo que ganaron en todo 2018. Todo esto además con la participación de la FP Reservas, que es el banco público, que es vergonzante que el banco público le haga el juego a la industria del lucro privado. Las RS, lamentablemente todavía no tenemos datos transparentados, pero van a haber ganado mucho dinero, incluyendo porque con 2 resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales se estableció que el sistema de seguridad social, específicamente los fondos de riesgos laborales, le financiaran a las RS las pruebas de COVID-19 y lo que las RS llaman excesos de internamiento, es decir, personas cuya necesidad para salvarse superaba el techo del $1.000.000 que con el que la ARS te cubre. Después del $1.000.000, si te mueres, problema tuyo. Pues ese exceso de internamiento, para que las ARS pudiesen decir que se cubría, ha sido la sociedad a través de los fondos de riesgos laborales. ¿Qué hubiese pasado? ¿De qué estaríamos hablando hoy si a las RS no se le hubiese financiado a costa de un peaje sombra, a costa de la sociedad, lo que ellos llaman excesos de internamiento? Es decir, tuviste que pasar más días en unidad de cuidados intensivos para no morirte, ¿sí? ¿Cuántos muertos tendríamos en República Dominicana? ¿Cuán mal la han pasado las personas en el sistema público? Pero además, esta pandemia requería como nada un abordaje territorial y un abordaje comunitario. Necesitaban lo que no se llama correctamente en República Dominicana atención primaria, porque la atención primaria es una perspectiva del sistema de salud. Necesitaba más que nunca un sólido primer nivel que interviniera con participación comunitaria, promoviendo salud y previniendo el contagio y previniendo el agravamiento de la enfermedad. Y por supuesto interviniendo en las condiciones básicas que hacen de la gente
estar en la precariedad y facilitar el contagio. Nada de eso lo va a hacer un sistema que está montado para que, primero, que no brega con la salud de la gente, brega con la enfermedad. Brega con la enfermedad. Las ARS no están para que tú estés sano. Las ARS están para que tú estés financiando para el momento de comprar un medicamento o que estés enfermo. En un virus como este, que en 5 días te lleva a una UCI, ese sistema se resquebraja. Y además, las ARS no tienen que ver con tu derecho a estar sano. Eso es un derecho. Dice la Constitución, artículo 61, que la salud integral es un derecho social de todas y todos en el país. Las ARS no tienen que ver con el derecho, las ARS tienen que ver con que si tú pagas y lo que ellas ganan, lo que tú representas como un costo no puede ser mayor, no puede no dejarle beneficio. Las ARS están diseñadas para ganar dinero aquí en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, donde se paren. Eso no se va a resolver aumentando el gasto del gobierno. En Estados Unidos se gasta alrededor de un 16 o un 17% del PIB en salud. Y tienen uno de los sistemas más excluyentes, más deshumanizados, más desiguales sobre la faz de la tierra. Esto se resuelve con que el Estado recupere el papel que tiene que tener. El Estado tiene que ser garante del derecho, no escrito en la ley. Porque no te sirve de nada decir que la ley, que la salud es un derecho, si tú operacionalizas eso en una ley donde tú le entregas al mercado y por lo tanto a la capacidad de pagar de la gente, ¿sí? La posibilidad de ser atendido siempre de acuerdo a un plan, no el derecho, sino lo que diga el plan, y de acuerdo a lo que esa persona pague y de acuerdo a la edad de esa persona, al género, al origen étnico, a la zona geográfica donde vive, a las condiciones de salubridad donde esa persona vive y siempre para cuando ya está enferma. Entonces tú lo que tienes es una carrera loca por la gente tratar de pagar aquello que no tiene garantizado. Tú tienes la necesidad de que un Estado recupere el rol que democráticamente la sociedad tiene que exigirle. Porque solo hay una forma en el mundo de resolver el derecho a la salud, que es con un sistema público. Eso no significa prohibir la provisión privada. Significa decir, la sociedad prioriza invertir sus recursos en un sistema público que garantice desde la prevención y la promoción, incluyendo la vacunación, etcétera, hasta la curación de tercer, de cuarto nivel, garantiza la salud de las personas. Nosotros estamos ahora con un país que sí se ha comprometido a pagar por 10 millones de vacunas a una de las farmacéuticas más caras del mundo y más grandes del mundo, la quinta a nivel mundial, pero no ha podido invertir en prevenir la enfermedad dentro de las comunidades, dentro de los barrios, dentro de los ensanches, dentro de los pueblos. Sí, porque sencillamente se ha vendido como necesidad imperiosa lo que es una de las alternativas. La vacuna es una alternativa, pero tenemos muchos casos de países que sin vacuna han logrado contener esto porque tienen un sistema de salud que funciona. Y tienen un sistema de salud que primero se preocupa de que tú no te enfermes. Y además, por cierto, con eso se va a ganar un gran dinero unas empresas. En el sistema de pensiones pasa lo mismo. Solo un sistema solidario donde las personas nos ayudamos entre nosotros, se puede tener un sistema de pensiones. Hoy yo escuchaba en el taxi el anuncio de la AFP que tienen inundadas las redes sociales y los medios de comunicación con anuncios. Tu dinero va a estar ahí. Lo primero que yo tengo que preguntarme es ¿qué dinero yo voy a tener ahí? El dinero que yo pude conseguir en un mercado laboral donde más de la mitad de las personas ganan 15,000 pesos, donde solamente un 20% va a poder tal vez tener las famosas 360 cotizaciones. Ese es el dinero que yo voy a tener.
que un dinero que me va a servir para vivir en el hambre, pese a haberme matado trabajando toda mi vida, porque aquí todo el mundo trabaja, formal o informalmente, todo el mundo trabaja. Y aún para quienes trabajan formal, dado los salarios y la realidad del mercado laboral, y dado que el sistema de las famosas cuentas individuales en realidad es tú te vas a pensionar con lo que tú lograste juntar y con una fórmula y una tabla de edad diseñada para que tú tengas la más baja pensión posible, porque te dicen tu dinero va a estar ahí. Sí, tu dinero va a estar ahí. Según la fórmula, la tabla de edades y las reglas que nosotros, los dueños del sistema financiero, hemos puesto y hemos hecho que el Estado las establezca en normas y en resoluciones. Porque mientras tú no tengas el dinero, lo vamos a tener nosotros y es con ese dinero que nosotros obtenemos ganancias. Entonces no es verdad que tu dinero va a estar ahí. Tu dinero va a estar ahí nominalmente. Lo que tú vas a tener es una pensión de miseria. Tú tienes que preocuparte de tener un sistema que te garantice una pensión, primero, digna, para que puedas vivir con dignidad, y segundo, justa, es decir, justa para el esfuerzo que hiciste de acuerdo a lo que ganabas y a los años que cotizaste. Ninguna de las dos cosas lo vas a tener aquí. Y si no has estado en Chile, donde las AFP han estado más tiempo, han estado más reguladas, hay menor informalidad, hay salarios más altos, no es verdad que lo van a hacer aquí. Ese es un sistema fracasado, donde la gente lo que va a tener es miseria, y solo se sostiene porque esas máquinas tienen demasiado poder sobre la clase política y demasiado poder sobre los medios de comunicación. Esto solamente lo resuelve la gente, logrando crear un sistema solidario de pensiones y de salud, donde el Estado no solamente lo diga en la ley y en la Constitución, lo garantice, completando la contribución que hacen empleados y empleadores para que la población tenga derecho a salud y a pensiones dignas, de calidad, humanas y suficientes. Y una cosa muy importante, beneficios definidos. No es que mi dinero va a estar ahí. ¿Con qué porcentaje yo me voy a pensionar de mi salario? Las pensiones de República Dominicana van a ser las peores de América Latina. La de los países cuyo sistema se basa primordialmente en AFP y capitalización individual van a ser las peores. Y dentro de las peores, la peor de las peores va a ser República Dominicana. Yo tengo que tener pensión y salud digna, suficiente, de calidad y humana. Y eso tiene que hacerse, como tú dices, con una nueva ley. Porque esto no resiste maquillaje ni ajustes. Esto no es un carro bueno que se le dañó una goma. Este es un carro malo. Este es un carro malo que nos vendieron como carro nuevo y en realidad es un carro todo chocado. ¿Sí? Y el que nos lo vendió está como un pachá con nuestro dinero engordando. Este carro hay que cambiarlo. La ley 8701 hay que cambiarla. Tienes razón en lo que dices. O sea, en todo caso se concibió en Chile para financiar a la oligarquía empresarial. No era para el desarrollo de las capacidades productivas del país. La economía chilena es una economía primaria en gran medida, es decir, es una economía que depende en primerísimo lugar del cobre que está en manos de transnacionales. De hecho, el 75% de los fondos que las AFP invierten financiando empresas chilenas son empresas que están dedicadas al extractivismo y a la depredación medioambiental, por no decir la cantidad de dinero que tienen invertido en el extranjero, de lo cual, por ejemplo, ha sido víctima la clase trabajadora con pérdidas monumentales, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008-2009. Aquí los dueños de la AFP quisieran que la ley les autorice a, por ejemplo, invertir en bolsas de valores del exterior, porque la bolsa de valores de República Dominicana para ellos no es atractiva. Por otra parte, eso es lo que se vio en la reunión en el Palacio, hay una facción del gran empresariado, del mega gran empresariado que quiere participar de ese bizcocho. Que ojo, para que estemos claros,
de todo del empresariado registrado en la Seguridad Social, el 95% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente un 2-3% son empresas grandes en este país, pero esas son las que se hacen llamar empresariado. A las MIPYMES, las FP y las ARS le sacan el jugo, porque las tienen cotizando para no cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras dominicanas, es decir, para que los empleadores cuenten con un sistema de protección social que tiene que ver con una fuerza de trabajo en condiciones de salud, de seguridad, etcétera. Como ahí se está dando una disputa entre facciones del gran empresariado dominicano. El sector financiero está muy contento porque el sector financiero invierte el 80% prácticamente en papeles del Banco Central y en deuda del Ministerio de Hacienda. Una parte pequeña la invierte en 6 empresas y lo otro lo invierte en los propios bancos. Entonces, eso le asegura cero riesgo, no dan un golpe. Cobran por administrar dinero ajeno que lo invierten en endeudar a la sociedad, es decir, que se cobran de los impuestos de la gente. Ellos están genial. Ya han habido esfuerzos anteriores, por ejemplo, del sector inmobiliario, de disfrutar de eso. Recordemos cuando Danilo Medina tuvo aquel proyecto, incluso con el Bandex, ¿verdad? Que parte de la capitalización del Banco de las Exportaciones saliera de los fondos y hubo una negativa total, no les interesa. Ya han habido varios intentos y es posible que entre ellos lleguen, incluso a través de las alianzas público-privadas, lleguen a un acuerdo. Es tal que la propia ley dice que el dinero debe invertirse en vivienda, industria y agropecuaria, porque son actividades que generan bienestar, capitalizan el país, generan empleo y, repito, generan bienestar. Y ni eso se ha fiscalizado y eso se ha incumplido absolutamente. No han invertido nada que tenga que ver con eso. ¿Sí? Hay que ver si logran obtener algún espacio frente a ese poder financiero que no quiere ceder en nada. Pero en todo caso, no discuten nada que tenga que ver con lo que debe ser un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que garantice beneficios definidos, es decir, que yo sepa, mira, yo voy a tener una pensión mínima digna y cada cantidad de años yo voy a tener un X porcentaje de mi salario. ¿Sí? Eso se llama beneficio definido. Un sistema de pensiones solidario de carácter público, que no significa del gobierno, pero público, es decir, que no le pertenece a un privado para lucrar de él, acumula la misma cantidad de fondos y puede hacer muy buenas inversiones. Es que mira, un sistema así solo se impuso en 32 países, de 154 países que tienen sistemas de pensiones al que la gente cotiza, solo en 32, y de esos 32 solo quedan 9. Y la OIT y la CEPAL han llamado a desprivatizar los sistemas de pensiones públicos, solidarios, que garantizan beneficios a las personas, juntan la misma cantidad de dinero, pero la usan para cubrir las pensiones, tienen reservas técnicas para situaciones de shock económico e invierten el dinero en actividades que de verdad le sirvan a la sociedad. Porque mientras el dinero esté en manos de la AFP, es en manos de la AFP que va a estar, y además tú tienes una clase política supeditada a ese poder económico, nunca la ley se va a cumplir, porque ya lo dice, hace 20 años que está escrito ahí que se debe invertir en unos sectores y no se hace. Eso lo puede hacer un sector público, que por cierto contribuya con ese dinero a diversificar la matriz productiva, a estimular la producción de alimentos, a estimular la producción de vivienda económica, a la construcción de infraestructura que se quiere entregar a las alianzas público-privadas, incluyendo capitales extranjeros. Para eso deben estar estos gigantescos fondos que la población pone, por cierto, para tener un seguro de desempleo y de suspensión laboral,
para que la gente no tenga que estar clamando para que le saquen de sus fondos de pensiones, sino que la gente en una situación como la que hemos vivido tenga un respaldo del sistema de seguridad social establecido. Ni siquiera el seguro de desempleo establecido en el artículo 50 funciona. Porque como la clase empresarial, la cúpula empresarial pidió que para que ese seguro de desempleo funcione, se tienen que quitar todas las demás prestaciones laborales que están conquistadas. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Y todo eso se puede. Es como en la salud. Las condiciones de salud de la gente no están mal por casualidad ni por falta de dinero. Están mal porque el dinero está canalizado para garantizar el lucro de la intermediación de las ARS y de todo un sistema que se enriquece con la salud, cuando ese dinero podría estar puesto a disposición de un sistema público, que no signifique que no haya prestación privada, pero que el sistema público te garantice el derecho. Y solo con un sistema público, por cierto, la gente se disminuiría el copago. El copago, que es el 45% de lo gastado en salud aquí, lo gasta la gente cubriendo las famosas diferencias y todas esas cosas, y lo que no te cubre el seguro, todo eso. Todo eso. Eso solo se logra con un sistema público. Le pueden hacer los discursos más bellos. Un sistema de seguros es un sistema donde hay copago y donde la gente que no, lo que tú no tienes, lo que tú no puedes pagar, no lo tienes. Y así, y ya decía, eso ocurre así en Estados Unidos y no va a dejar de ocurrir aquí. Bueno, un repertorio de preguntas de diferentes índole. Yo creo que te doy la razón en lo que dices de Chile. Creo que sí, en todo caso, eso que se ha dado en Chile, primero hay que verlo en desarrollo, hay que ver hasta dónde se puede llegar, porque hay una fase organizativa e institucionalizada de este proceso donde entran a medirse otro tipo de fuerzas y otro tipo de capacidades, ¿sí? En este caso, la de elegir a quienes van a redactar una constitución, sí, claro, cómo lograr que es el primer paso, sabemos sí, eso, sí, pero por sí, lo menos... Voy. Sí. Continúa. Es decir, ahí hay diferentes fases de un proceso, pero eso que ha pasado en Chile, parece que hay un micrófono por ahí. Eso que ha pasado en Chile responde a unas condiciones objetivas y subjetivas que además tienen por lo menos 15 años que se han venido tejiendo desde las luchas estudiantiles de 2006, de 2011, las luchas contra las represas en 2012, 2013. Hay una escalada, un tejido organizativo. Yo creo que, o sea, pienso que la historia nos enseña que cada sociedad tiene unas condiciones, repito, objetivas, claro, pero también subjetivas, y capacidades para que esas condiciones se pongan en marcha y se den procesos de conquista social. Yo creo que en República Dominicana se han venido acumulando experiencias, por ejemplo, la del 4% para la educación, etcétera, que hay que seguir profundizando, hay que seguir haciendo un trabajo de construcción de condiciones frente a una cosa que es una particularidad de la escena dominicana. Por ejemplo, este sistema logró apropiarse de una singularidad, de una promesa, de una iniciativa. Nosotros somos los primeros que vamos a dar de manera nacional salud, pensiones y una serie de cosas que nunca han existido. Y eso se convirtió en algo deseable. Hay que reconocerles que tuvieron la capacidad de hacerlo algo deseable. Y hay que reconocer que hasta hoy no ha surgido una propuesta que antagonice con eso.
en la esfera pública, colectiva y frontal. No la hay. Hay que reconocer además que las personas han vivido, porque tuvieron una ausencia de siglos, asumiendo que el tema de la salud, que el tema de las pensiones, etcétera, es un hecho dado. Es un hecho dado que tenemos que exigir dentro de las condiciones que tenemos. Esa es otra victoria que hay que reconocerles. Y hay que transformar eso. Hay que transformar el hecho de que la gente verifique de que no es una casualidad, ni es una mala suerte, ni es la única posibilidad. Que hay otras posibilidades que responden a las necesidades humanas, familiares, comunitarias, etc. Y yo creo que esta causa es suficientemente poderosa, porque aún en Chile que tú citabas, todo proceso ha ido hilvanándose con causas que logran apelar al sentido común y a una indignación compartida. Y aquí tenemos experiencia. La situación que se vivió en febrero tocó una capa. Hay varias experiencias que han detectado que la capacidad de indignación del pueblo dominicano no está en coma. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo de identificar, y ese es un trabajo político-cultural, ¿dónde son activables? ¿En qué tema es activable ese sentido de la indignación? ¿En qué tema es posible la movilización de la gente? Que además tenga que ver con sus problemas reales, no con problemas discursivos, sino con problemas reales. Este es un problema real que la gente vive, pero no hay agenda política al respecto. Sobre el tema de las vacunas, que alguien comentaba en la pregunta y también alguien por el chat, y lo estaba leyendo, de nuevo fíjate que se da la situación en que se dice las vacunas son gratis en los servicios públicos. Lo que pasa es que en el sistema privado pueden estar escasas. Nosotros no tenemos un sistema. No, se acaba de aprobar en el Senado un proyecto de ley para hacer de la vacunación universal algo establecido por ley. Ahora, eso fue hace un mes o menos. Nosotros no tenemos un sistema nacional, no que se llame, que sea un sistema nacional de prevención, de intervención preventiva. La vacunación es parte de la intervención preventiva. No lo tenemos. Que sea efectivo, que llegue a la totalidad de la población, ¿sí? No, y de hecho tenemos mentalizado que se vacunarán los niños cuando les llegue la vacuna del Estado, gratis, pero cuando le llegue, y si yo tengo el seguro y yo puedo pagar, yo lo llevaré con mi libretica full al vacunatorio privado. Porque no existe. Si nosotros supiéramos que existe un sistema público organizado de salud preventiva, incluyendo la vacuna para los niños y niñas del país, nosotros no haríamos la fila que hacemos con nuestros hijos en vacunatorios privados. No lo haríamos, sabríamos que eso está resuelto. No habría un proyecto de ley del Senado ahora para que eso exista. Nosotros hemos naturalizado que exista algo gratis por allá, como gratis. No queremos que sea, primero no es gratis. Son impuestos y muchos, que casi el 70% son impuestos indirectos que paga la totalidad de la población. Cuando va al supermercado, aunque sea a comprar un champucito, todos pagan esos impuestos indirectos en mayor o en menor medida. No es gratis. Lo que necesitaríamos es que los recursos, los impuestos generales y los impuestos específicos para salud y seguridad social sirvieran para tener financiado un sistema que nos dé garantía de atender nuestros derechos. Y no pensar que lo que pasa es que a veces escasea, o que a veces no está disponible, o que a veces aquí es más cara. Porque estamos pensando en coordenadas de mercado. Hay un lugar donde me lo dan, hay un lugar donde yo pago, hay un lugar donde escasea, hay un lugar... No.
existe. Esas son las cosas. Y la propia ley 8701 dice que el sistema público debe hacerlo. Claro, lo que pasa es que la ley 8701 dice que el catálogo de prestaciones lo fija el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no el Ministerio de Salud Pública. Y ese catálogo de prestaciones, en el Consejo de la Seguridad Social, el gran empresariado que es el que está, que es aliado de la AFP y de la RS, tiene poder de veto. Un consejo compuesto por empresarios con poder de veto decide qué servicios y atenciones la gente con los seguros que paga tiene o no cobertura. Es increíble. Entonces, la fundación tiene, cada vez que publicamos, documentamos nuestras ideas. Lo que pasa es que ahí hay que acudir a la experiencia internacional y a los y las salubristas dominicanos, no los que piensan solamente de manera ortodoxa, sino también del salubrismo y la epidemiología crítica y progresista. Tenemos que construir una propuesta, pero hay personas para eso. Nosotros tenemos ideas económicas, políticas sobre eso, pero eso tiene también un campo disciplinario propiamente tal, que es la epidemiología, el campo de la salud pública. Yendo ya para terminar al tema del famoso 30%, es muy llamativo que este tema se haya colocado cuando en 20 años nadie de la clase política ha interpelado ese sistema, y mucho menos las ganancias, las exclusiones, las desigualdades, los despojos que representan ese sistema de aseguramiento en salud y ese sistema de aseguramiento en pensiones. Nadie. Y de repente se posiciona este tema del 30%. Concho, ¿dónde estaban? Y sus partidos, ¿dónde estaban sus partidos? Que en febrero casi más de la mitad estaba ausente haciendo campaña, y la mitad que estaba ahí, el 99%, votó a favor de una reforma que le aumentó las ganancias a las AFP. Y ahora de repente está la indignación con las AFP. ¿Y dónde es que estaban? No estaban en República Dominicana. Mientras han salido todas las publicaciones que salen. Bueno, 30% yo creo que ustedes, economistas, hombres y mujeres, pueden hacer las estimaciones de qué pasaría. En Chile ocurrió, en Perú ocurrió, como se comentaba, y no hubo ninguna, no se acabó el mundo, ni nada, para todo lo contrario. Ahora, un 37% de las personas en Chile, el 10% era el 10%, pero con un mínimo. Si tú tenías de ese mínimo para abajo, tú sacabas todo. Un 30%, ahora están discutiendo, como ese 10% no alcanzó, ahora estaban hoy discutiendo otro 10%, no sé si lo aprobaron, lo dejé en la fase de discusión. El problema es que ese 37% que menos tiene, ya no va a tener el otro 10%, porque el primer retiro los dejó sin fondos en las pensiones. Eso fue una victoria política en un sentido para demostrar que las AFP no tenían todo el poder, es verdad, y que no fue un regalo de la demagogia partidista, fue una conquista de la gente. Pero en términos distributivos es súper injusto. Es la última de las opciones, porque significa que la gente se va a ayudar con lo que tiene. Y quienes necesitan ayuda son precisamente quienes menos tienen y quienes están más golpeados por la crisis. No las personas que tienen un salario activo, no las personas que tienen... Sí. Y ojo, en Chile, si el Estado no subsidiara las pensiones, tendrían la tasa de reemplazo que tienen aquí, que está proyectada para República Dominicana, que es un 20% de tasa de reemplazo. En Chile las pensiones son de hambre, y por eso el movimiento No AFP sacó 1 millón de personas a la calle en 2016. ¿Sí? Quienes están más golpeados por la crisis, en un país donde los sistemas de pensiones funcionan, en España, por ejemplo, nadie ha visto 1000 quejas, hasta protestas contra el gobierno. Nadie se le ha ocurrido decir, toquemos las pensiones, porque saben que las pensiones están y funcionan, y que no se pueden tocar, porque cuando yo no genere más ingresos,
porque ya no puedo, por mi edad o por una condición de salud o porque fallecí y mi familia lo necesita, es de ahí que se va a financiar. Para eso está el Estado. Para eso están los instrumentos de política pública para situaciones de crisis. ¿Sí? Pero de nuevo, distributivamente, es bien regresivo porque quienes más necesitan la ayuda son precisamente la mayoría, que es la mayoría, no es una minoría, es la mayoría. Yo le estoy dando un 37% que se quedó sin nada, que no va a poder sacar ese 10% nuevo en Chile. Pero hay otra parte que se quedó con casi nada. En República Dominicana nosotros hicimos la estimación a marzo. A marzo hay un grupo, por ejemplo, de población para el cual el 30% serían, 16,000 pesos. Otro grupo de población, el 30% serían 6,000 pesos. Para otro grupo sería 30,000 pesos, 40,000. Para los que más, 60,000 pesos. A costa de quedarse con un 30% menos en el fondo de la miseria que ya tienen, producto de este sistema injusto. Y que le alcanzaría, sí, claro, es mejor que nada. Pero ¿para cuántos meses? Todavía se siguen suspendiendo personas. En septiembre se suspendieron más de 40,000 personas. Esto no va a parar, ¿eh? Esto no es que esto en un mes se resuelve. 60,000 pesos a los que más le tocarían 60,000 pesos. Estamos hablando en términos gruesos, no las excepciones. No un 1% o un 5% de la gente. No, estamos hablando del grueso de la gente, de la población, del promedio. Bien. Pero sobre todo, es inadmisible desde el punto de vista ético y político que se discuta de esto. Y por más que insistimos, no se quiera discutir de que en la misma pandemia que se le está diciendo a la gente sacrifíquense y ayúdense con sus propios fondos para dejarlos en nada o para disminuirlo y obtener una miseria, no discutamos nada de unas AFP que en la peor crisis de 30 años se han ganado 3.400 millones de pesos y nosotros, la clase política, hicimos esa reforma. Hicimos esta ley y en febrero hicimos esta reforma que le aumentó las ganancias. O sea, ¿cómo se sigue protegiendo este saqueo? Y se le dice a la gente, porque en Chile, una parte de la clase política que ha ayudado a empujar las causas del movimiento social, tiene en la agenda que viene una constitución nueva y ese sistema se va. Pero aquí nos están diciendo, agárrate ahí, de nuevo como en la salud, el principio neoliberal, sálvate con tu tabla. Si la tabla te aguanta un ratico bien y si te ahoga, te ahoga. Pero nosotros no vamos a tocar a los que tienen el barco. El barco se quedan los dueños y te pasan por al lado y te dicen adiós. Y nosotros no nos metemos en eso. Cuando nosotros somos el poder legislativo y la clase política que tiene las herramientas constitucionales para permitir eso o cambiarlo. Entonces yo creo que el tema va bien por ahí. Yo no creo que eso se acabara el mundo. Yo creo que en términos distributivos no sería justo. Creo que tendría que ser la última opción para un Estado que ha estado financiando todos estos meses a los bancos, abriendo líneas de crédito, concediendo unas miserias para las MIPYME y para las cooperativas. El dinero ha ido a los bancos que se han recapitalizado o más capitalizado más todavía. No ha habido ninguna... no llegan a las 200,000 personas las que están recibiendo el PATI, que son 5,000 pesos mensuales. Más de la mitad de la clase trabajadora es informal y menos de 200,000 están recibiendo, son como 195,000 personas que están recibiendo el PATI y se acaba en diciembre. Y no han sido capaces de decirle a la gente qué va a pasar en enero. Esa miseria para 200,000 personas de más de 2 millones que son trabajadores informales, no es ni el 10% de los trabajadores informales recibiendo de 5,000 pesitos.
esos 800.000 y 860.000 que están en fase recibiendo 5.000 pesos, o sea, como salario, 5.000 pesos, 7.000 pesos, a lo sumo 12.000 pesos, porque eso es el fase. Si es que el empleador está completando, esa gente no tiene respuesta, la población de este país no tiene respuesta. Por lo tanto, ese 30%, yo creo que nosotros, yo personalmente, la posición y donde he discutido, hay que empatizar con las demandas de la gente, pero al mismo tiempo uno se siente la responsabilidad de decir, a ver, mira, esto sirve para esto, esto sirve para lo que sirve. Y aquí se están jugando otras cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que meternos de lleno a reclamar que el Estado actúe para proteger a la gente, que implica también meterse con los bancos. Aquí no se ha querido tocar la deuda de tarjeta de crédito por lo menos para servicios y para gastos fundamentales de los hogares como alimentación. Aquí no se ha querido meter las deudas de las MIPYME, de declarar una moratoria de pago para los grandes bancos. No, aquí se le abrió una línea de crédito a los bancos brutal, una línea de financiamiento. Entonces yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad no de confrontar a la gente, sino de abrir las opciones. De abrir las opciones para que las decisiones que se toman sean decisiones justas y que en materia de seguridad social se dé un cambio estructural y sustitutivo a esta ley, que es un saqueo brutal y descomunal contra el pueblo dominicano y contra la economía. Estamos hablando de 6 AFP contra toda la economía, incluyendo industriales y gente que le va bien. Son 6 AFP. Y quitando el Banco de Reserva quedan 5. Y las RS son otras. Las RS son 4 las que manejan la mayor parte de ese mercado, lamentablemente mercado de la salud. O sea, es contra el país entero. Si aquí no hay prácticamente, todas las clases sociales prácticamente están perjudicadas por esta gente. Y no invierten, ni siquiera tienen una relación de que tú me digas, no, esta gente son las que me financian, ni siquiera. Nosotros, si un individuo ha sido capaz de posicionar esto de esta manera, ¿por qué no estamos posicionando verdaderas reivindicaciones que resolverían la vida, no solamente de la gente que está desesperada sin un salario, sino de la mayoría de la sociedad dominicana, incluyendo micro, pequeño, mediano empresarios y hasta grandes empresarios y empresarias también? Esa es la posición que tenemos que asumir. A salir al terreno de las propuestas, con otras propuestas que de verdad sean justas y que funcionen y no sean un fracaso. Porque ese 30%, por los números que yo dije, es un fracaso. Está destinado al fracaso, como pasó en Chile con el 10%, que no dio para nada. Creo que ahí deberíamos dar esa discusión, porque, ¿verdad? Por cuestiones de para tener el calado y la profundidad que se necesita, y además por cuestiones de tiempo, de la hora, habría que dar en las publicaciones. Nosotros hemos lanzado algunas líneas, también puedes verlo, el informe de CEPAL para el periodo de sesiones que acaba de realizar ahora, que acaba de iniciar, perdón, la semana pasada. Puedes ver el documento de la OIT de la semana del año pasado. Yo creo que ahí hay elementos. Está la experiencia internacional, hay elementos. Ojo, no hay que estigmatizar lo que había, porque lo que había para una cantidad de trabajadores era mejor de lo que la gente tiene ahora, ¿eh? Era mejor. Lo que pasa es que es un sistema que nunca fue nacional y que tenía muchas distorsiones, pero era mejor. Y, por ejemplo, ningún maestro se le va a ocurrir, por ejemplo, cambiar INAVIMA por una AFP. Eso sería impensable. Yo creo que claramente no se trata de recuperar algo que nunca pudo dar cabida a la población dominicana y que además tiene que ser algo que dé cuenta de la población que tenemos hoy, de las necesidades de la población que tenemos hoy, de un Estado más moderno, más democrático, más eficiente, más transparente también, ¿sí? Tiene que garantizar más derechos,
estamos en otra sociedad y en otra época y tenemos otras necesidades y otras reivindicaciones también. No, yo creo que la cosa no va por ahí, aunque te voy a decir aunque de nuevo te repito, tú lees esa ley y tú vas al encuentro de las personas que estaban ahí, que algunas han quedado despojadas, con el famoso cambio, que no se les reconoció nada y el famoso bono de reconocimiento. Eso fue otra estafa más. Esa ley, claro, lo que pasa es que habla de otra sociedad y era excluyente, pero para una cantidad era 1000 veces más humano, 1000 veces más humano que lo que se creó aquí en ese libraco de cinco libros que lo integran, que está lleno de palabras huecas, porque cada vez que tú aterrizas al final es puro negocio. La gente no tiene derecho a nada. Cada vez que la gente tiene derecho a la salud, es un plan que se definirá, la gente no tiene derecho a nada. Son puras palabras huecas. Ese es un sistema que para una cantidad de población, para una cantidad pequeña de población, le garantizaba unos servicios que no son tampoco que no son un sistema de salud, porque un sistema de salud, volvemos y repetimos, tiene que ser un sistema de salud que primero tenga un buen primer nivel. Un primer nivel tiene que ser capaz de resolver el 90% de los temas de salud. Un buen sistema de salud no es un buen sistema hospitalario. Tiene un buen sistema hospitalario, pero es sobre todo un buen sistema que previene, promueve y atiende a tiempo las necesidades para que las personas no esa idea de puerta de entrada que está en la ley como un filtro, no, es para que las personas no tengan necesidad de estar tan mal que terminen en un hospital, ¿sí? Para que un niño no llegue a estar muriéndose por el dengue, sino que no tenga dengue. Y si llega a tenerlo, se le atienda rápidamente, que la familia sepa lo que tiene que hacer, que tenga un servicio cercano. Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasó en Colombia en la última campaña presidencial. Toda la propuesta que hubo de recuperar de un sistema como este, de recuperar la salud y construir un sistema efectivo, cercano a la comunidad. Hay experiencia. Yo propongo que hagamos un gran encuentro para construir una propuesta que vaya siendo cada vez más compartida, enriquecida con la participación de diferentes colectivos como la asociación, y que la levantemos entre muchos y muchas manos, tú sabes, que nos sintamos que esa es nuestra propuesta, que supere lo que había, que sea todavía mejor, que sea para todo el mundo como no era, y que claramente no sea un modelo de enriquecimiento financiero como lo que tenemos. Y que nos garantice nuestros derechos y no lleguemos a la situación de Chile, que aquí va a ser todavía peor si esperamos que llegue. Eso es lo que yo podría responderte en este momento y creo que sería muy interesante generar una propuesta que como te digo, logremos armar una verdadera coalición, como pasó con el 4%, pero todavía más, aprendiendo además la lección del 4%, no basta con pedir recursos, hay que meterse en el contenido, porque ya sabemos cómo funciona la mecánica. Voy a decir una sola cosa por lo que tú dices. Llegar a construir una propuesta escrita es un trabajo tesonero. Para que veas, los compañeros en Chile estaban movilizándose desde 2014, movilizándose, reuniéndose desde 2012, movilizándose desde 2014. Fue hacia 2017, 2018, que los compañeros llegaron a tener un primer documento más aterrizado de cómo sería el sistema. Y es ahora, en agosto o septiembre, ahora en 2020, que han llegado a tener un documento pulido, con análisis actuarial y todo del sistema de pensiones que el movimiento No Más FP propone. Un documento impecable, lo pueden bajar, búsquenlo en la Fundación Sol, que fue con quien nosotros empezamos a colaborar en este tema.
¿Eso quiere decir que hay que demorarse todos esos años? No. Significa que llegar a los consensos fundamentales toma un tiempo. Y que si nosotros no queremos que tome tanto tiempo, tenemos que saber que esos consensos son fundamentales para unirnos cuando además hay tanta disgregación en la sociedad dominicana. Mientras más rápido se hacen los consensos, más rápido se puede llegar a un documento que sea técnicamente y políticamente sólido y que identifique a todos los actores que van a defenderlo. Así que creo en lo mismo que estás diciendo y creo entonces que es necesario ponerse a trabajar en esos consensos fundamentales para poder llegar a la propuesta que sea una propuesta no de un técnico o de un equipo o de un pequeño equipo técnico, sino que es una propuesta que va a tener que hacer un equipo, pero es una propuesta que representa fielmente los acuerdos de una colectividad que ha decidido entrar al terreno de batalla para reivindicar estos derechos. Y que en el caso dominicano implica salud, implica pensiones, y eso lo hace todavía más trabajoso. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Muy bien, Matías, te agradecemos tu participación extendida de esta noche y has dejado sobre la mesa, sobre el tapete, algo, tal vez una pequeña chispa, ¿no? Donde a partir de la cual podríamos trabajar juntos hacia, digamos, encontrar esa luz al final del túnel. Muy buenas noches y creo que te volveremos a invitar nuevamente para seguir trabajando sobre estos temas. Así que buenas noches a todos y gracias por su participación. Muchas gracias, y muchas gracias por la acogida y por el interés. La publicación se puede descargar desde el sitio web de la Fundación Juan Bosch, www.juanbosch.org. Además, tenemos una petición que está en mi Instagram, en mi Facebook. Ya hemos firmado más, vamos a las 25.500 personas. Ese es un pequeño paso, pero es un paso. Ahí hay más de 25.000 firmas diciendo queremos que se transforme este modelo. Y ojalá que podamos trabajar, que vean el libro, que vean la petición de firma y que podamos trabajar y sumar ideas y sumar voluntades. Sí. Necesitamos a gente en la calle, Matías. Bien, señores, buenas noches y hasta la próxima.